En su programa Glucodón al Corazón. Todos los miércoles, ustedes saben que tenemos un tema interesante que tratar de la salud cardiovascular. La doctora Aide Gómez los martes igualmente trata temas interesantes para todos ustedes de la salud bucal, de odontología responsable. Mis pacientes están respondiendo y compartimos todos los miércoles, bueno, ya los jueves lo hacemos porque salimos el miércoles de aquí del programa, pero los jueves le compartimos las informaciones y el programa que hacemos, se lo compartimos a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Igualmente mi secretaria se lo comparte por WhatsApp y muchos de ellos han opinado de los temas que quieren que conversemos aquí en el próximo miércoles, y hoy justamente vamos a complacer a muchos de los pacientes que han pedido que hablemos de temas que ellos consideran interesantes y que les preocupan de la salud cardiovascular. Le agradezco sobremanera que realmente lo hagan porque así me ayudan a mí o me facilitan más la elección de los temas. Así que con todo el gusto lo hago y todos ustedes saben que todos los días lo que hacemos es para hacer que nuestros pacientes vayan mejor. O sea que en el día de hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a compartir el tiempo en dos temas realmente que los pacientes nos han pedido que hablemos. Uno de ellos ya habíamos hablado en un programa anterior, de los primeros, cuando iniciamos este proyecto. Y el otro pues será nuevo. Vamos a hablar de la hinchazón, el edema de los miembros inferiores que le preocupa tanto a las personas. Saber si realmente tener las piernas hinchadas, edematizadas, tiene que ver con situaciones cardiovasculares, si tiene que ver directamente con el corazón o existen otras razones para que las piernas se le hinchen. Y otro grupo de pacientes importante nos ha pedido que hablemos del dolor de pecho, el dolor en el tórax, si todos los dolores de tórax realmente terminan en infarto o tienen que ver con el corazón directamente, o si existen otras condiciones que puedan dar dolor de pecho sin tener que ser una situación cardiovascular. Así que gracias por estar ahí con nosotros, como todos los miércoles. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares y pídanos los temas que quieren que conversemos, que si no es de la especialidad de cardiología, con todo el gusto invitaremos al médico que corresponde a esa especialidad y compartimos las informaciones con ustedes. Así que no se muevan de ahí, que volvemos en breve para que hablemos esta noche de edema o hinchazón de las piernas y el dolor de pecho, si tiene que ver o no siempre con problemas del corazón. Así que en un momentito regresamos. Bueno, aquí estamos entonces para compartir con ustedes esta noche, como todos los miércoles, el doctor Josué Pichardo. Estaré siempre para servirle y esta noche vamos a hablar de algo que nos han pedido los pacientes al compartir nuestros programas, y le hemos pedido que nos ayuden a identificar las cosas que le preocupan, qué quieren que hablemos en el programa, de qué le preocupa, qué quiere entender mejor. Y nos han pedido que hablemos de cuando se hinchan las piernas, del edema de los miembros inferiores, de esa hinchazón tan molesta que a veces los pacientes no pueden ni siquiera ponerse los zapatos adecuadamente porque no le entran, o que de repente ven que cuando se presionan la pierna, el dedo se hunde y le deja un hoyo, le deja un hueco, significando eso que hay líquido acumulado donde no debe haber, que hay hinchazón, que hay edema. ¿Cuáles son las condiciones principalmente que llevan al edema? Hay situaciones cardiovasculares y hay situaciones que no tienen nada que ver con el corazón, pero siempre que hay edema hay que investigar. Una razón muy frecuente, y la vemos casi a diario en el consultorio, son personas que ya son hipertensos, o sea que ya están tomando medicamentos para la presión, y algunos de los medicamentos tienen como efecto secundario que por su mecanismo de acción, ¿qué significa eso? De la forma en que actúa el medicamento, es produciendo lo que se llama vasodilatación. Vasodilatación es abriendo las arterias, y al producir esa vasodilatación, entonces, hace que la circulación de la pierna o las arterias y las venas de la pierna se vasodilaten un poco más de lo que el paciente realmente necesita y se extravase un poco de líquido y produce entonces que ese líquido se quede metido dentro del espacio subcutáneo y produce la hinchazón o el edema. Hay un grupo farmacológico que es muy utilizado, que son
muy conocidos por los pacientes, que su efecto secundario principal es que hinchan las piernas. Esos medicamentos, de hecho, son los medicamentos que más bajan la presión porque tienen un efecto farmacológico bastante fuerte, bastante importante, y hay pacientes que si no es con ese tipo de medicamento, no le baja la presión. Entonces, lamentablemente tienen ese efecto que tienden a hinchar las piernas, no en todo el mundo y no en todos los momentos. Las personas que se le hincha con más facilidad son aquellos que ya tienen algún trastorno venoso, o sea, en la circulación de las venas de la pierna. Bien, o sea, ya al tener ese trastorno de base, pues esos medicamentos pudieran edematizarle más. Otros es que también tienen mucho peso, o sea, son sobrepeso, y también esos medicamentos pueden hincharle un poquito más. Otro es que, dependiendo en el tiempo en que estemos, en los tiempos de mucho calor, calor extremo, pues también tienden a hinchar un poquito más. O sea que no es solo el medicamento, y por eso yo siempre le trato de decir, los medicamentos para la presión, y no solo lo de la presión, sino todos los medicamentos tienen un mecanismo de acción y hacen algo, pero no le funcionan igual a todo el mundo. Por eso quien lo indica tiene que tener cierto nivel de conocimiento al momento de indicarlo para tratar de elegir el paciente que ya por experiencia conozca y que además está descrito cuál es el paciente que va a desarrollar menos los efectos secundarios que ya están demostrados con ese medicamento y que son propios, o sea, los efectos secundarios son propios de la mayoría de los medicamentos y todos los tienen, uno menos, uno más. Lo único que los medicamentos son evaluados y si los efectos secundarios son pocos y los efectos benéficos son muchos, se ponen en una balanza, y si los efectos benéficos son mucho más, pues entonces esos efectos secundarios, y idealmente que no aparezcan en todas las personas que lo utilizan, pues uno se corre realmente ese riesgo de que aparezcan en ese pequeño número de pacientes, si son efectos secundarios también, que no pongan en riesgo y peligro la vida, porque de ser así esos medicamentos pues nunca son aprobados para ser utilizados en humanos. Entonces, aquellas personas que ya tienen una condición desde el punto de vista circulatorio, venoso, tienen que dejarse evaluar si se están hinchando las piernas, porque esa es una de las primeras condiciones, trastorno en la circulación principalmente venosa. Y como le digo, ver la utilización de los medicamentos que tienen para la presión, porque si ya tienen esa condición y usan ese tipo de medicamentos que le he mencionado, denominados calcio antagonista, y la mayoría de los pacientes los conocen, incluso van al médico buscando la asistencia, doctor, estoy usando este medicamento y creo que es el que me está hinchando los pies, y la vecina me dijo que lo usaba y que también le hinchó un poquito. Esos calcio antagonistas, que como le digo, son muy frecuentemente utilizados porque son uno de los medicamentos con mejor perfil para bajar la presión, y principalmente en algunos grupos poblacionales, esos calcio antagonistas, sus nombres más comunes son amlodipina, nifedipina. Como le digo, ese es el principal efecto secundario, que hinchan los pies. Entonces es una de las primeras condiciones que hay que ver. ¿Qué medicamento está utilizando para saber si esa hinchazón que tiene usted no se debe a un medicamento para la presión o a otro medicamento que esté utilizando? Como le decía, igualmente, ver si no hay alguna situación en sus venas, que no haya una condición de que sus venas estén ya muy engurgitadas, que haya muchas varices, porque de ser así hay que evaluar y definir si no tiene lo que se llama una insuficiencia venosa periférica, que es que las venas, y hay que entender este proceso, las venas, la circulación venosa, sube en contra de la gravedad a nivel de los miembros inferiores. ¿Qué significa? Que tiene que subir de abajo hacia arriba. Entonces las venas tienen unas valvulitas que son las que permiten ese intercambio de sangre para que suba, y esas valvulitas a veces se pueden alterar, pueden ponerse muy flácidas y producir insuficiencia valvular venosa o insuficiencia venosa. Esa insuficiencia venosa pueden los médicos cardiólogos y los médicos vasculares periféricos verificar con exactitud, con estudios, un Doppler esencialmente venoso, y ver si realmente está ocurriendo esa situación y tomar las medidas del lugar. Ya el médico sabrá realmente qué decirle. Así que ahí tenemos dos razones sumamente importantes, medicamentosa y que pudiera haber algún trastorno circulatorio que tenemos que ver. Otras razones, y ahí es que tenemos que sí estar claro, porque quizás si es farmacológico, se quita el fármaco y todo pasó ahí, no pasa nada.
Si es un poquito de insuficiencia venosa, que igualmente estaba marcándose más por el medicamento, se quitó el medicamento y probablemente el edema mejore, o el médico que le evalúe le ponga una media de compresión y problema resuelto. Ahora, hay otras condiciones que hay que evaluar muy bien porque pueden estar relacionadas directamente con la funcionabilidad del corazón, y en un momento dado hablamos de eso, o pueden estar relacionadas con la funcionabilidad del riñón que pudiera estar alterada, y esos elementos o esas situaciones de salud pudieran entonces llevar a que se hinchen las piernas. O sea, aquellos pacientes que ya tienen una condición cardiovascular, son hipertensos de larga evolución o han tenido un infarto al miocardio, o sea que conocen que tiene una condición cardiovascular y comienzan de repente a hincharse las piernas sin estar utilizando esos medicamentos que le he mencionado, o de hecho que el médico lo evaluó y le dijo no estoy utilizando esos medicamentos, pero luego continúan edematizándose y que tienen esos factores de riesgo, hipertensión, que han hecho un infarto y que tienen esas condiciones de diabetes o demás, entonces hay que buscar si no hay un sustrato de base que sea una disfunción del corazón, lo que se llama insuficiencia cardíaca congestiva, que esa es una razón cardiovascular de que sí se hinchen las piernas. Pero como le digo, ya el médico habrá evaluado esa situación o tendrá más o menos la idea de lo que pudiera estar pasando a su médico tratante, y usted tendrá alguna condición que pudo haber desencadenado eso. Si eso es de novo, o sea, porque eso ocurre, de hecho he recibido pacientes igual así, doctor, pero yo no sufría de nada, yo no tengo ningún antecedente, nunca he tenido hipertensión, nunca he tenido un infarto, hasta donde yo sé, y me estoy edematizando, y junto con esa hinchazón de las piernas, o ese edema periférico, me estoy sofocando. Eso le alerta entonces al médico cuando usted va a que hay que investigar un poco más el corazón. Si usted no tiene ningún antecedente, entonces el médico va a comenzar a ver cuál es la funcionabilidad de su corazón, empezando por hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio y luego algunos estudios que le van a ayudar a diagnosticar de si su corazón realmente tiene una alteración en la función. Bien, si tiene realmente lo que se llama una insuficiencia cardíaca congestiva. Pero tenemos que estar claros y no quiero que se asusten porque a veces hay personas que toman esto muy literal, o sea, que yo me hinche los pies un día porque hice un viaje desde Santo Domingo hasta Puerto Plata, sentado en un vehículo incómodo con los pies mal colocados, y cuando llegue allá tenga las piernas hinchaditas, no significa que yo tenga una falla cardíaca, esto es simplemente un edema posicional que usted tuvo por mucho tiempo en un mismo lugar y las piernas en una misma posición y la circulación se pudo alterar un poco momentáneamente. Eso no significa que usted tenga una falla cardíaca. Bien, entonces por eso es importante que el médico haga un buen interrogatorio, un buen examen físico para definir desde cuándo está esta situación y, como le digo, qué otros síntomas o qué otros signos además están agregados. ¿Por qué? Porque la falla cardíaca, además de la hinchazón de las piernas, como le digo, el paciente se va a sofocar, va a tener disnea, o sea, falta de aire con mucha facilidad a pequeños esfuerzos, y esa falta de aire puede ir apareciendo en esfuerzos cada vez menores, y eso es lo que realmente hace pensar el médico que pudiera haber una disfunción del corazón. Además, va a haber hallazgo a nivel del cuello, va a haber hallazgo a nivel abdominal y va a haber hallazgo a nivel pulmonar que alertan al médico si realmente hay un problema a nivel cardiovascular. Con los estudios, como le digo, paraclínicos, o sea, desde la radiografía de tórax, el electrocardiograma y un ecocardiograma, pues el médico tendrá entonces ya una idea mucho más clara de si esa hinchazón unida con la disnea tienen que ver realmente con una disfunción del corazón. Bien, o sea, que quiero que estemos claros con eso porque no todo el que tiene un poco de hinchazón en las piernas pues tiene una condición de una falla cardíaca, hay muchas razones. Igualmente le mencionaba que igual cuando hay alguna situación del riñón, pues también puede haber retención de líquido. Sin embargo, esas son las condiciones ya más complejas, porque los pacientes, como le digo, me pidieron que le hablara de esa parte de si realmente eran situaciones cardiovasculares. Si hay una falla renal, como le digo, o un trastorno ya en la funcionabilidad del riñón, pues igualmente puede haber retención de líquido porque el riñón no está haciendo su función adecuadamente, tiene
alteración en la excreción, o sea, en la eliminación de algunos elementos y con ellos la eliminación del agua, y el agua entonces se puede quedar dentro del organismo y producir edema. Pero esas son las condiciones, como le digo, más complejas. Igualmente puede haber alguna alteración a nivel del hígado también, a nivel hepático, donde haya una disminución de la síntesis de algunas de las proteínas, esencialmente la albúmina, pero eso ya en casos donde el hígado está muy alterado, y esa síntesis de albúmina que debe producirse en el hígado haya disminuido mucho y comience a bajar la albúmina en el torrente sanguíneo, y al bajar mucho la albúmina, pues es una razón también de que pueda haber hinchazón en las piernas. Como le digo, esos son los casos un poco más extremos, pero hay casos leves de que pueden producir la hinchazón de las piernas, como le mencioné, incluso casos de por tener la pierna en una misma posición. Lo más importante en esto es que usted confíe en alguien, usted confíe en un médico, en el que usted quiera, pero que confíe en ese médico, y que ese médico vaya a hacer un buen diagnóstico, pueda ser certero, y que si ese médico realmente no tiene toda la realidad, pueda referirlo, si ve que es una parte, si no es una parte clínica, si no es el cardiólogo que tiene el diagnóstico definitivo, pueda referirlo a que el vascular lo vea. Cuestión de llegar hasta el punto de diagnóstico definitivo de qué es lo que está produciendo la retención de líquido. ¿Por qué? Porque no es normal. O sea, siempre que hay alteración de líquido, no es normal. Claro está, como le digo, no hay que salir corriendo que me estoy muriendo y pensar que todo el mundo tiene una falla cardíaca, porque no todo el mundo va a tener una falla cardíaca, hay muchas razones, pero lo ideal es que se defina y que se llegue a la realidad definitiva de qué es lo que está produciendo la hinchazón. Porque como puede ser algo, como le digo, leve, pues sí pudiera ser algo que haya que intervenir, que haya que tomar una conducta diferente, y eso el médico tiene que definirlo al final, tener claro qué es lo que hay que hacer. Así que con todo el gusto creo que le he contestado al parte de los pacientes que tenían esa inquietud de que si siempre había una situación del corazón, si había hinchazón de las piernas. Así que si le queda alguna duda, pueden hacérmelo llegar a través del teléfono que se comunican con la secretaria, por ahí donde ella le envía la información, y con todo el gusto pues trato de contestarle. Así que en el próximo segmento vamos a seguir hablando del dolor del pecho, si siempre tiene realmente que ver con una situación cardiovascular, con un infarto, o cuándo yo debo tomar una conducta diferente y cuándo debo realmente hacerlo como una emergencia. Así que no se mueva, y en breve seguimos hablando esta noche de dolor, si tiene que ver con el corazón o no. En un momentito estamos de vuelta. En su programa Glucodón al Corazón, doctor Josué Pichardo, como todos los miércoles, con ustedes, hablando esta noche de hinchazón de las piernas, edema de los miembros inferiores y del dolor de pecho, del dolor torácico. Si el edema siempre tiene que ver con situaciones cardiovasculares, y la hinchazón de las piernas siempre tiene que ver con problemas del corazón, y si siempre que hay dolor de pecho realmente hay que pensar en infarto. Recuerden que los miércoles estoy yo, pero los martes está la doctora Ivette Gómez, igual hablando aquí de odontología responsable, salud bucal. La doctora Ivette está todos los martes igual de 7 a 8 aquí en su canal, que es Cable Onda Oriental. Bien, Canal 10. Realmente en la estructura del tórax hay muchos elementos que pueden doler. O sea, en la estructura del tórax hay huesos, hay músculos, hay nervios. Y dentro de la caja torácica hay elementos, hay órganos. Está el corazón, están los pulmones, está el esófago, está la tráquea. O sea, todos esos elementos, están los vasos sanguíneos, la aorta, igual, que es otro elemento sumamente importante dentro del tórax. Entonces, todos esos elementos en un momento dado pudieran producir síntomas
que el paciente pueda percibirlo como dolor. Ahora, lo que hay que estar claro, y los médicos, entiendo, tanto los cardiólogos como los internistas, los cirujanos y todos los médicos en sentido general, lo que tenemos es que estar claro en tratar de definir de manera objetiva y en el menor tiempo posible, si ese dolor o esa molestia o esa sintomatología que refiere el paciente tiene que ver con alguna patología que ponga en peligro la vida y la estabilidad hemodinámica del paciente. La estabilidad hemodinámica significa sus signos vitales, que ponga en peligro su respiración, que ponga en peligro su circulación, que ponga en peligro su presión arterial, su corazón. Bien, entonces yo pienso que ahí es que tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas razones de dolor de pecho. Y nosotros lo que tenemos que estar claro es si es una razón, como le digo, que tengamos que buscar o hacer algo rápido para que ese paciente no tenga una situación catastrófica o que lo lleve a poner en peligro su estabilidad. Los huesos, los músculos del tórax pueden doler, puede haber molestia, que sugieran en un momento dado que ese dolor, al paciente se lo sugieran, que ese dolor pudiera tener algo que ver con el corazón. Y uno de los motivos de consulta más frecuentes de los pacientes al cardiólogo y a las emergencias son dolores de pecho. Claro está, a cualquiera que le duele el pecho se asusta porque uno sabe que ahí es que están, como le mencioné, esos órganos, y ya por lo que le ha pasado a un familiar, que le ha pasado a un amigo, por lo que le ha pasado a alguien conocido, pues la persona tiende a que si le dolió el pecho, pues hay que buscar asistencia para definir realmente el origen de ese dolor. Y eso es lo más correcto. Entonces nos toca a nosotros los médicos y esencialmente a los clínicos, a los cardiólogos, cuando el paciente va donde nosotros, discernir y aprender bien a discernir y a diferenciar los pacientes que tienen dolor de origen cardiovascular y aquellos pacientes que tienen dolor de otro origen, de cualquiera de los elementos que le he mencionado que igualmente inciden en el tórax. O sea que ahí está la clave del proceso. Y por eso los pacientes, como le digo, muchos de ellos que vieron y que les pedimos que compartieran su opinión, nos pidieron que aclaráramos un poquito eso. Si siempre que hay dolor de pecho hay que pensar que pudiera haber un infarto. La realidad yo entiendo que eso es sumamente interesante, que la gente le dé importancia al dolor de pecho, porque aunque vayan a la emergencia, quizás con más frecuencia, más personas, pero podremos identificar con más facilidad y con más rapidez si realmente el dolor tiene que ver con el corazón o no. Porque si el dolor no tiene que ver con el corazón, no pasa nada, es un dolor, como le mencionaba, de la pared musculoesquelética, que la mayoría de los pacientes que van a la emergencia lo son. Sin embargo, hay un 10, un 15% de los pacientes que van a la emergencia que ese dolor no es de la pared. Entonces ese sí es el que nosotros tenemos que estar bien claro. Y como le digo, aprender a discernir ese pequeño porcentaje de los pacientes que van a la emergencia con dolor torácico, que ellos entienden que es importante y que lo ha hecho incluso salir a veces de noche, de madrugada, a la emergencia porque el dolor es importante. Entonces nos toca a nosotros diferenciarlo si es realmente del corazón o no. ¿Cómo los médicos aprendemos a diferenciar ese dolor si es o si tiene que ver con la parte cardiovascular o no? Hay herramientas y hay técnicas y hay preguntas que nos ayudan a nosotros a identificar y a dirigirnos y a dirigir la atención a pensar si el dolor realmente tiene un origen cardiovascular o no. Va a depender mucho de cuándo inició el dolor, o sea, el tiempo de evolución, dónde se localiza el dolor, dónde se irradia el dolor, con qué otros síntomas se acompaña el dolor, qué desencadenó el dolor. Bien, o sea, son una serie de informaciones que uno se la pregunta al paciente, o sea, lo interroga, buscando justamente cuál es el origen del dolor. Bien, ¿por qué? Porque si usted me dice, doctor, tengo un dolor de pecho de hace
3 meses, que viene, que va, que se me quita, que se me pone, y que cada vez que muevo el brazo me da el dolor. Ese dolor cuando me da me dura realmente 5 minutos y se me quita. Desde que pongo el brazo en otra posición se me quita. Entonces eso inmediatamente me comienza a hacer pensar que si es un dolor que tiene 3 meses y si es cuando mueve el brazo y si el brazo está tranquilo no le da, lo más probable es que ese dolor tenga que ver con una parte musculoesquelética, inflamatoria, artrítica. Bien, no con la parte cardiovascular. Los dolores cardiovasculares tienen signos específicos. Normalmente el dolor que tiene que ver con el corazón, normalmente, eso significa que pueden haber casos atípicos y ahí es que hay que estar claro. Normalmente el dolor que tiene que ver con el corazón da en el centro del pecho. Es un dolor retroesternal. Retroesternal porque en el centro del pecho uno tiene un hueso que se llama esternón, que es el hueso donde se unen todas las costillas. Es el hueso que le da estabilidad al tórax, se llama esternón. Por eso el dolor se llama retroesternal, porque da detrás del esternón. Y que puede irse un poco hacia el lado izquierdo y se puede irradiar, y ahí comienzan a aparecer esas palabritas de irradiación del dolor, que no es más que si el dolor está ahí, además de ahí donde el paciente lo percibe, donde el paciente también dice, mire, lo siento aquí, pero además siento que me está doliendo en la mandíbula, aquí alrededor del cuello, y siento que el hombro también me está doliendo un poco, y siento que también ese dolor se me está yendo al brazo. Entonces, cuando el médico evalúa a ese paciente y ese paciente le ha expresado bien ese tipo de dolor, esa localización del dolor, esa irradiación del dolor, pues comienza el médico entonces ahí a sospechar de que pudiera tener un origen cardiovascular. Ahora vienen síntomas acompañantes. ¿De qué se acompaña el dolor que tiene que ver con origen cardiovascular? Regularmente el dolor que tiene que ver con una parte cardiovascular puede añadírsele o puede aparecer junto con él sensación de anugo. Puede haber un poco de náusea y puede haber sudoración fría. O sea, pueden aparecer esos otros síntomas acompañando al dolor que tiene origen cardiovascular. ¿Qué desencadenó el dolor? Bueno, doctor, estaba caminando y cuando aumenté el paso ahí me apareció el dolor de fuerte intensidad, que para mejorarse tuve que sentarme un rato y cuando 5 o 10 minutos después el dolor se comenzó a mejorar. Entonces un dolor que apareció en la actividad física, y eso tiene una explicación médico-científica. Si aparece en la actividad física es que el dolor, en ese momento usted tiene un mayor consumo energético, un mayor consumo de oxígeno, usted está demandando que el corazón lata más fuerte y más frecuente para mandar más sangre, pero si usted tiene alguna situación en una de las coronarias, cuando ese corazón late más rápido, ¿qué va a pasar? Él va a demandar más sangre para él y más oxígeno para él para poder hacer el trabajo más rápido. Pero si hay una situación que una coronaria está obstruida y usted está pidiendo que le den más, pero no hay por dónde mandarla, ahí viene la sintomatología del dolor. Bien, por eso entonces el dolor cardiovascular, el dolor de origen cardíaco, casi siempre aparece en actividad y mejora cuando el paciente se tranquiliza, cuando está en reposo. Bien, o sea que esas son algunas de las características que hacen pensar al médico en que ese dolor pudiera tener un origen cardiovascular. Y esas manifestaciones, esos síntomas acompañantes, pudieran orientar aún más a que pudiera tener un origen cardiovascular. Por eso es importante, si usted tiene realmente un dolor de pecho, no le dé mucha larga, vaya que lo evalúen adecuadamente, donde el médico, si quiere vaya por emergencia, o donde el médico que usted considere que sea su médico de confianza, su médico de cabecera, cuestión de que tenga esos datos claros y objetivice ese dolor.
En ocasiones hay dolores atípicos, por eso yo le decía que en la mayoría de las veces así, pero por ejemplo en pacientes diabéticos, el infarto puede darle sin haber esos dolores típicos que yo le estoy mencionando. Un paciente que lo que puede en un momento dado sentir una simple sensación de falta de aire o no tener ningún síntoma, en personas principalmente diabéticos y en personas mayores, en personas ya de más de 65, 70 años. Bien, entonces esa persona, pero yo nunca he tenido dolor, y cuando usted va al médico, mira, pero usted hizo aquí un infarto, usted tiene una condición en su corazón que ha dañado parte de la funcionabilidad de su corazón. Entonces, por eso le digo, en la mayoría de los casos hay síntomas típicos, ese dolor de pecho es típico, pero hay pacientes en que esa sintomatología no es tan clara y ahí es que tiene que intervenir, como le digo, la suspicacia del médico y buscar de manera bien clara, precisa, directa, si hay realmente una situación cardiovascular. Igualmente en las mujeres, en las damas, a veces los dolores del corazón en las mujeres no son tan típicos como ocurren en los hombres. Bien, entonces ahí el médico tiene que valerse de otras herramientas para invocar ese dolor, hacer algunas pruebas que se llama invocadora de isquemia o evocadora de isquemia, que no es más que ponerlo a usted a hacer un ejercicio, una prueba de esfuerzo, un ecoestrés, bien, que lo que va a hacer que hace que el corazón demande más oxígeno, demanda más sangre, y si hay una situación de obstrucción de una arteria donde no pueda llegar lo suficiente, entonces van a aparecer los síntomas que en un momento dado usted pudo sentir cuando estaba en actividad. Bien, así que vamos a hacer otra pausa y vamos a ver cuando regresemos cómo vamos nosotros, además de identificar el dolor que pudiera tener que ver con isquemia, cómo vamos entonces también a prevenir que nos dé ese dolor, claro está, y que lleguemos a hacer el infarto. ¿Cómo hay formas realmente de prevenir las situaciones que pueden desencadenar en un problema cardiovascular y esencialmente en un infarto agudo al miocardio? Así que no se mueva y regresamos en breve para ver ya la parte final del dolor de pecho, si es realmente relacionado con infarto y cómo podemos prevenir la enfermedad cardiovascular esencialmente aterosclerótica. Así que en un momentito regresamos. Seguimos aquí en Glucodón al Corazón, como todos los miércoles, el doctor Josué Pichardo, y hoy estamos hablando de edema, hinchazón de los miembros inferiores, si siempre tiene que ver con situaciones cardiovasculares, y dolor de pecho. Siempre que hay dolor de pecho, realmente hay una situación del corazón. Miren, como le decía, uno tiene que estar claro, y lo ideal es que el paciente, si no tiene la certeza de que ese dolor, de que no es que hizo una fuerza, que levantó algo, que le está dando una molestia, que vaya y que se evalúe. Es mejor pecar un poco por exceso y no que usted tenga realmente una situación cardiovascular y que ocurra lo que no queremos, que es un infarto al miocardio. Y si es un infartito pequeño no pasa nada, su corazón no sufre. Sin embargo, todos los infartos son peligrosos. Ahora, si es un infarto grande que lastime mucho su corazón, su calidad de vida lamentablemente cambiaría. Entonces, es mejor pecar un poco por exceso y que si usted tiene una molestia de pecho, un dolor torácico que usted no está claro, que es un dolor que es de inicio súbito y que inició haciendo un esfuerzo, usted tiene que dejarse ver, que lo evalúen adecuadamente y que se defina si realmente tiene que ver con una situación cardiovascular o si es una situación musculoesquelética, que el médico a través de su experiencia médica, de un buen examen físico, de un interrogatorio y de los exámenes que necesite hacer, en el momento defina si realmente tiene que ver con la parte cardiovascular o no. Los dolores del corazón o los dolores que tienen que ver con la parte cardiovascular, con el corazón, tienen que ver mucho con lo que ha pasado detrás, en el tiempo, con lo que usted ha hecho con su vida, con lo que usted ha hecho con aquello que se denominan factores de riesgo. O sea, factores de riesgo son aquellas cosas que predisponen a que tú puedas desarrollar una enfermedad más tarde o más temprano. Esos factores de riesgo que predisponen principalmente a la enfermedad aterosclerótica coronaria, tales como el sobrepeso, la hipercolesterolemia, o sea, el tener los colesteroles elevados, la diabetes,
el no hacer ejercicio, las dietas cargadas de grasa y la herencia. Y aquellas personas igualmente que son hipertensos, que no están controlados adecuadamente. Todos esos factores de riesgo van a llevar a lo que se llama enfermedad aterosclerótica. Claro está, dentro de esos factores de riesgo hay otros que también están, denominados no modificables, como son la herencia, el sexo, la edad. Esos no modificables, donde no podemos intervenir porque ya nacimos así, aunque algunos creen que sí pueden intervenírselos, pero normalmente ya no hay forma. Todos esos factores de riesgo son los que van a tener que ver, y eso está demostrado a través de estudios clínicos llevados por muchos años. Está demostrado que esos factores de riesgo, a medida que usted lo une, en el sentido de que si usted tiene un factor de riesgo, va a tener menos posibilidad de desarrollar un evento aterosclerótico coronario en el futuro que aquel que tiene 3 o 4 factores de riesgo, o sea, son sumatorios. Está demostrado que todos esos factores de riesgo son los que llevan a la enfermedad aterosclerótica. Y le menciono esto para que entendamos bien el origen del dolor que pudiera tener una condición de base cardiovascular, o sea, el origen del dolor isquémico coronario. La principal razón de que haya dolor isquémico coronario es eso, la enfermedad aterosclerótica, que no es más que el depósito de colesterol en las paredes de las arterias a través del tiempo, y eso es algo que quiero que lo tengamos bien en cuenta y bien claro, porque los pacientes a diario me preguntan, doctor, pero yo tengo el colesterol un chin alto, mire, tengo 220 de colesterol total y un LDL, que es el denominado colesterol malo, en 150, ya con esto yo es suficiente para darme un infarto, así. No funciona así tampoco. El colesterol es una sustancia que se va depositando a través del tiempo. Bien, ahora, si usted este mes lo tiene en 220 y el mes que viene está en 240 y el mes que viene está en 280 y el mes que viene lo bajó pero se quedó todavía en 235, o sea, usted nunca ha podido tener su colesterol estable, nunca lo ha podido tener en los valores que se recomiendan para que usted sea una persona sana en el tiempo. Entonces ese colesterol se va a ir depositando, principalmente el colesterol malo, denominado malo, el LDL colesterol, se va a ir depositando a través del tiempo en las arterias y va a llegar un momento entonces que ese depósito de colesterol y calcio va a comenzar a formar placas de ateroma o aterosclerosis, y se va a ir depositando no solo en las arterias del corazón, y ahí es que hay que estar claro también, no solo en las arterias del corazón. La aterosclerosis, ese depósito de colesterol, es sistémico. Se deposita en las coronarias, pero igualmente se deposita en las arterias carótidas, que son las arterias que llevan sangre hacia el cerebro. Se depositan en las arterias que están dentro del cerebro. Se depositan en la aorta, que es la arteria grandota que sale del corazón. Se deposita en las arterias que van hacia el riñón, se deposita en las arterias que van hacia las piernas. Bien, o sea, se va a depositar en todo el sistema circulatorio arterial a través del tiempo. Y esa enfermedad aterosclerótica, que es difusa, que es sistémica significa que puede dar en cualquier parte de nuestro organismo, en un momento dado entonces, ese depósito de aterosclerosis va a ir produciendo estrechez de los vasos sanguíneos que son encargados de llevar la sangre a las diferentes áreas de la circulación. Bien, y ese depósito va a ir estrechando, como le digo eso, y va a llegar un momento que esa estrechez es tan marcada que ya la sangre no logra pasar por esa arteria o por ese lugar tan estrecho. Y ahí es que vienen entonces los síntomas. Cuando es en el corazón, pues ahí viene el síntoma de dolor. Y por eso le decía, y una de las características del dolor isquémico es cuando la persona se somete a un ejercicio intenso, que significa que el corazón va a demandar más sangre, como le explicaba, pero si hay una arteria que está obstruida porque se ha ido depositando el colesterol y el calcio dentro de ella a través del tiempo,
no va a poder, entonces, cuando el corazón esté demandando más, pasar más sangre. Y ahí la manifestación que va a venir entonces es el dolor de pecho. ¿Por qué? Porque la isquemia significa disminución de la oxigenación de una área específica, en este caso la isquemia del músculo miocárdico, que es la disminución de la oxigenación hacia la parte del músculo donde la arteria que está obstruida debe llevar la irrigación y no está llegando. Esa isquemia, la manifestación principal de esa isquemia va a ser dolor. Y ese dolor, entonces, en ese momento sí tiene un origen, entonces, cardiovascular. Ese es el dolor que tenemos que aprender a diferenciar. Ese es el dolor que tenemos que estar detrás de él, que hay que buscarlo, que hay que estar siempre atento. ¿Por qué? Porque, como le decía, ese dolor entonces es el que va a llevar a ese daño del corazón que se llama infarto. Infarto significa muerte celular. Primero es la isquemia, la disminución de la irrigación, de la cantidad de oxígeno que está llegando. Si eso es persistente, viene lo que se llama lesión, y los médicos sabemos perfectamente ese proceso de isquemia, lesión y necrosis. ¿Qué significa eso? Que si yo logro que ese paciente que está presentando ese dolor de origen isquémico me llegue a la emergencia o llegue al donde el médico, en esa etapa todavía donde lo que hay es dolor por isquemia, donde lo que está faltando es oxigenación, yo puedo revertir ese proceso. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que ayudan a mejorar eso y hay procedimientos que, si no lo logro con medicamentos, hay procedimientos que me ayudan a mejorar esa situación. Bien, si puedo identificar ese paciente con ese dolor de origen isquémico en la fase temprana, en la fase hiperaguda, cuando comenzó el dolor, que todavía lo que hay es isquemia. ¿Por qué? Porque el próximo paso que viene se llama lesión. Lesión es que ya las células van sufriendo y van dejando salir algunos elementos de dentro de su interior, o sea, están dejando escapar elementos de su interior y la célula se está dañando de una manera irreversible. Todavía, si yo logro captar ese paciente con ese dolor de pecho en ese momento, yo puedo perfectamente eso que le estoy diciendo, yo puedo irlo viendo con los cambios eléctricos que el paciente va presentando en un simple electrocardiograma. Bien, eso puedo yo perfectamente verlo y poder tomar la medida, digo en este caso yo, pero cualquier médico que sea que evalúe el paciente tiene la capacidad con un electrocardiograma de ver esos cambios y poder tomar una conducta. Claro está, si tiene la herramienta en el momento. Bien, entonces, si ya ha pasado de la isquemia y hay lesión, igualmente yo puedo actuar sobre esa situación y tratar de revertir el proceso. Pero si ya todo eso pasó de isquemia, lesión y ya hay necrosis, ya la necrosis significa daño o muerte de las células del músculo miocárdico. Esas células lamentablemente ya están dañadas. Por eso, cuando hay dolor de pecho, hay que tratar de identificar ese dolor de manera temprana, si es de origen cardiovascular o si no es de origen cardiovascular, porque el tiempo es músculo. Y eso es una expresión de hace muchos años, tratando de referirse que mientras más rápido usted logra identificar el dolor, mientras más rápido usted acude, el médico logra identificar el dolor, más rápido puede actuar y más rápido puede hacer que su corazón revierta esa situación. ¿Por qué? Porque si ya pasaron esos procesos de isquemia, lesión y ya estamos en necrosis, significa que ya esas células que se dañaron, que se murieron, yo no las voy a poder devolver. Ya no puedo revertir esa situación. Ya ese corazón va a quedar con un daño permanente que, dependiendo en el área donde esté, va a ser menos malo o más malo. Siempre será malo. Pero va a haber áreas del corazón donde es peor. ¿Por qué? Porque hay áreas del corazón que son las que hacen más fuerza, que son las que ayudan a que el corazón haga su trabajo con más facilidad. Entonces, esas áreas del corazón, si están afectadas por un infarto y pierden la fuerza de contractilidad, entonces van a producir un corazón débil, o van a producir que ese corazón comience a fallar. Y ahí es que viene entonces lo que le mencionaba ahorita como una razón de hinchazón de las piernas. Por eso estos temas andan como
entremezclado y en un punto ellos se chocan. ¿Por qué? Porque ese paciente que tiene esa debilidad en el corazón va a producir una falla cardíaca que va a producir al final toda esa hinchazón en las piernas, toda esa retención de líquido y toda esa falta de respiración, que son los síntomas claves, los síntomas básicos de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tenemos entonces que tratar de hacer? Si estamos hablando de que el dolor de origen miocárdico o de origen cardíaco, ese dolor de pecho que es de origen cardíaco, su base está en los factores de riesgo. Su base esencial está en los factores de riesgo que no controlamos en el momento que teníamos que controlar. ¿Por qué? Porque ese dolor de origen isquémico, de origen coronario, de origen cardíaco, pudimos perfectamente prevenirlo si nosotros hubiésemos tenido control de nuestros factores de riesgo y teníamos que ir evitando de manera gradual en el tiempo que nuestras arterias coronarias se enfermaran, controlando, como le digo, esos factores de riesgo, disminución de colesterol, control de presión, control de la diabetes, hacer ejercicio de manera frecuente, disminuir la comida chatarra y algo importantísimo, la fuma, el cigarrillo, el tabaco, lo que sea que usted fume, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque ese es otro factor de riesgo sumamente importante para la enfermedad aterosclerótica. Bien, la nicotina que tiene el tabaco, que tiene la fuma, daña igualmente las paredes internas de las arterias y una estructura que se llama, una estructura del interior, de la capa interna de las arterias que se llama endotelio vascular, donde se produce una sustancia que abre las arterias, que la mantiene a ella con esa facilidad de distensión, se llama óxido nítrico. Entonces tenemos que estar claros que si controlamos adecuadamente esos factores de riesgo, vamos a evitar en el futuro ese dolor de pecho de origen isquémico que va a tener finalmente un desenlace que pudiera ser un infarto. ¿Cómo se trata ese dolor? Bueno, si ya se identificó claramente que es un dolor de origen coronario, de origen isquémico, hay medicamentos que los médicos en la emergencia podemos administrar de manera rápida para ayudar a que, si hay una obstrucción coronaria, en ese momento tratar de abrir un poco la arteria con esos medicamentos, porque lo que ocurre casi siempre es que sobre una placa de ateroma, sobre esa enfermedad aterosclerótica, se forma un coagulito, porque la placa se fisura, se rompe, se lacera, y al lacerarse, la plaqueta lo que hacen es que se mandan allá a tratar de corregir esa situación, de cerrar esa rotura que ocurrió en la placa y se forma encima de la placa un trombo. Entonces los medicamentos que se utilizan en la emergencia para tratar de quitar ese trombo que está ahí. Pero en ocasiones, como le digo, no hay ese trombo, sino que la arteria está tan obstruida que no necesitó romperse la placa, sino que ya ella per se estaba tan obstruida que ya estaba imposibilitando el cruce de la sangre. Entonces, en ese momento no hay antiagregante que valga. ¿Por qué? Porque no hay un trombo, no hay trombolítico, no hay medicamento que elise ese trombo que resuelva. En ese momento, entonces, la conducta es diferente y los médicos en la emergencia saben perfectamente, la mayoría, qué hacer, y es la utilización de procedimientos rápidos, como hacer una intervención coronaria percutánea y tratar de ver cómo se abre esa arteria. Existen dispositivos para tratar de ayudar y resolver esa situación. Así que lo más importante de esto, como le digo, es que si usted tiene un dolor de pecho y eso no está claro, deje que alguien que tenga experiencia lo evalúe, que defina bien si ese dolor tiene que ver con la parte cardiovascular o no, y después que ya eso esté definido, se tome entonces la conducta más adecuada para tratar de evitar lo que no queremos que suceda, que es que ocurra un infarto y que ese infarto pueda dañar su corazón y que ese corazón entonces comience en un momento dado a fallar y a tener lo que se llama una insuficiencia cardíaca. Así que espero haberle contestado a la mayoría de los pacientes que nos escribieron esta semana para que habláramos de este tema de dolor torácico, y que si siempre tenía que ver con enfermedad cardiovascular, y que en la semana nos escriban qué otros temas le interesan y con todo el gusto nosotros estaremos aquí compartiéndolo con ustedes el próximo miércoles, si Dios quiere. Yo soy el doctor Josué Pichardo,
Estoy todas las tardes en el Centro Policlínico Nacional, aquí en la zona oriental, y en la mañana trabajo en el Instituto Dominicano de Cardiología, y estoy para servirle con todo el gusto. Si no tengo yo la respuesta a su problema, buscamos el especialista que nos pueda ayudar. La doctora Ivette Gómez está igual aquí, en su programa Glucodón al Corazón, los martes, compartiendo con ustedes temas de salud bucal. Así que, muy buenas noches para todos, y el próximo miércoles, Dios mediante, tenemos un compromiso a esta misma hora, 7 de la noche, para compartir con ustedes. Hasta entonces. En Cable Onda Oriental seguimos innovando, y es por eso que hemos puesto en funcionamiento nuestras cómodas y modernas oficinas principales en la avenida Charles de Gaulle. Ahora, con un mejor horario, podrás solicitar tus servicios de telecable e internet, realizar tus pagos, reportes de averías, estatus de instalación y mucho más. Visítenos de lunes